México, como un país megadiverso y siendo centro de origen de cultivos importantes, necesita que la polinización siga ocurriendo como proceso natural, tanto desde la perspectiva del logro biodiversidad como la integridad ecológica, ambos aspectos esenciales para el desarrollo del país. Desde que los especialistas llamaron la atención sobre la disminución de las poblaciones de insectos, los temas relacionados con los polinizadores y la polinización como servicio ecosistémico han tomado cada vez más relevancia, volviéndose causa de preocupación en la sociedad en general. Por eso es necesario entender cuáles serían los efectos del declive de los polinizadores en la producción agrícola y apícola nacional en la conservación de los recursos naturales para los mexicanos. Un análisis reciente en la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos mostró la importancia fundamental de los polinizadores para la ecología y la economía mundial y se establecieron medidas y recomendaciones para mitigar el efecto de los diferentes causantes del desarrollo de sus poblaciones. Los polinizadores. La polinización biótica es un servicio ambiental esencial en todos los ecosistemas terrestres, naturales y agrícolas, que es realizado por diversos grupos de insectos como abejas, avispas, mariposas, moscas y vertebrados como los colibríes y murciélagos. Las principales funciones ecológicas de los polinizadores incluyen facilitar la reproducción sexual y promover el intercambio genético de plantas que dependen de la polinización por animales. Esta actividad permite mantener la diversidad de especies de plantas y asegura la disponibilidad de recursos florales para el mantenimiento de los polinizadores. Se ha estimado que la polinización favorece la fecundación del 90% de las plantas con flor. El servicio de polinización brindado por los animales beneficia la propagación y producción de más del 60% de todas las plantas cultivadas y es fundamental para la producción de hasta el 70% de los cultivos usados directamente para el consumo humano. Entre los polinizadores, las abejas son el grupo de visitantes florales con mayor diversidad y abundancia de especies en todos los ecosistemas terrestres naturales y agrícolas. Las abejas se alimentan de polen y néctar y durante la búsqueda de estos recursos visitan gran cantidad de flores. En este proceso, la planta obtiene un beneficio para su reproducción, estableciéndose entre ellas y las polinizadoras relaciones mutuas que en algunos casos tienen un alto grado de especialización que ha evolucionado desde hace más de 150 años. Otros insectos como las moscas, avispas, hormigas, escarabajos y mariposas diurnas y nocturnas juegan también un papel importante en la polinización de las plantas. Sin embargo, se tiene poca información sobre el impacto de estos grupos de insectos en los servicios de polinización. Por otra parte, algunos grupos de vertebrados como los colibríes y los murciélagos son también polinizadores importantes de ciertos grupos de plantas, como las epífitas, plantas de sotobosque y cactáceas. En general, diferentes grupos de polinizadores están siendo amenazados por actividades humanas que incluyen la destrucción del hábitat. El uso descontrolado de agroquímicos modifica la riqueza y composición de los recursos florales y además afecta directamente a los polinizadores a través de intoxicadores que pueden tener efectos letales o subletales, alterando la conducta del forrajeo y la capacidad de vuelo, la resistencia a enfermedades y la reproducción. La combinación de factores negativos que afectan a los polinizadores agrava en mayor medida el declive de las poblaciones de polinizadores alrededor del mundo. La alteración y pérdida del hábitat, el cambio climático, el estrés nutricional, la exposición crónica a plaguicidas y la dispersión de patógenos, al interactuar sinérgicamente, magnifican sus efectos negativos sobre la inmunocompetencia de las abejas y posiblemente otros polinizadores, disminuyendo la resistencia de las colonias a la enfermedad y reduciendo la tasa de crecimiento de estas. La apicultura es una actividad importante en México y sus fines principales son la producción de miel y en algunas regiones el servicio de polinización suma más de 110 millones de dólares de ingresos al año. La producción promedio anual de miel en nuestro país se ubica en un rango del 50 a 60 mil toneladas, con un porcentaje de exportación de entre el 40 al 50% al año, lo que coloca a México como el sexto productor y tercer país exportador en el mundo. México tiene una enorme riqueza de polinizadores nativos, incluyendo varias especies de abejorros y abejas sin aguijón, que han demostrado proveer servicios de polinización eficientes en cultivos de importancia nacional y mundial como el chile, jitomate, curcubitáceas y cítricos. En México, el tema del declive de los polinizadores comienza a ser abordado por la comunidad científica, pero aún es un problema poco estudiado.
A nivel nacional, se conoce poco sobre el estado actual de las poblaciones de las principales especies de polinizadores, sobre la disponibilidad de los recursos florales en diferentes condiciones del paisaje. Un análisis reciente de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos mostró la importancia fundamental de los polinizadores para la ecología y la economía mundial, y se establecieron una serie de medidas y recomendaciones para mitigar el efecto de los diferentes estresores sobre las mismas. El valor económico de los polinizadores puede calcularse con base en la contribución que tienen las especies de polinizadores sobre la fructificación de un cultivo, además de la dependencia del cultivo hacia los polinizadores. Sin embargo, debido a la carencia de información de la contribución de los polinizadores al éxito reproductivo de los cultivos, y debido a que el servicio que brindan es espaciotemporal, lo más factible es calcular el valor del servicio basado en la dependencia general al servicio de polinización por especie de cultivo. Una de las limitantes con este cálculo es que las especies de cultivos pueden variar en cuanto a la dependencia de polinizadores. Por ejemplo, existen variedades de papaya con flores hermafroditas, cuando en la naturaleza las poblaciones de papaya silvestre son diónicas, lo que es que sus individuos con flores de un solo sexo, ya sean masculinas o femeninas. En conclusión, los polinizadores de plantas cultivadas en México favorecen una mayor producción de frutos y por lo tanto un mayor ingreso económico. Las especies de plantas nativas como el aguacate, pimiento y jitomate son cultivados que generan mayores ingresos a nivel nacional. Las actividades humanas han sido señaladas como la principal causa de la defaunación del medio ambiente. Actividades como la agricultura, ganadería y la urbanización han sido señaladas como algunas de las causas que favorecen la pérdida de polinizadores a nivel mundial. El avance en la urbanización favorece la pérdida de hábitat, alimento y sitios de refugio y anidamiento para la mayoría de las especies de polinizadores. Debido a que la pérdida de hábitat ha sido señalada como una de las principales causas de la pérdida de la diversidad de polinizaciones, en México se han implementado algunas iniciativas para asegurar la permanencia de las especies de polinizadores y plantas nativas en sitios urbanos. Estas iniciativas involucran la creación de jardines para polinizadores con el objetivo de brindar sitios de alimentación y al mismo tiempo de conocer la diversidad y abundancia de las especies de polinizadores en sitios urbanos. Para finalizar, debo resaltar la gran importancia de los polinizadores en nuestra vida y entorno. Son ellos los responsables en gran medida de que la naturaleza continúe su curso. Y no solo se quedan ahí, pues son, como ya vimos, un gran aporte a la economía y la alimentación de todos los seres humanos. Es por eso de gran importancia conocerlos y saber de qué forma podríamos disminuir nuestro impacto sobre ellos, para así detener ese declive en sus poblaciones, pues en todo caso la desaparición de ellos llevaría a corto plazo la desaparición del humano mismo.